comencé a tocar lo que es el tema de las drogas. Recuerdo que andaba con dos jóvenes y me ofrecieron. Comenzaron esas personas a sacar armas, comenzaron a dispararle a mis compañeros. Fue algo muy rápido. Fue algo muy rápido y lo que pensé fue, acabaron con mi vida. Yo andaba en todo, en todo. Cuando te digo eso, que andaba con prostitutas, andaba con lesbianas, con homosexuales y con personas que tenían problemas hasta peores. O sea, y yo me impacto porque yo estoy en el lugar de ella, donde ella trabajaba, y que ella me hable de Dios, o sea, una hechicera diciéndome que busque de Dios. Entendí que era el mismo Dios hablándome. Bendiciones a cada una de las personas que han estado viendo nuestros contenidos. La verdad que nos sentimos muy contentos porque sabemos que este programa, Movidos por el Espíritu, está bendiciendo la vida de muchas personas. Y me lo hicieron saber y de verdad que Dios les pueda bendecir grande, rica y poderosamente. La intención de este programa es poder exaltar el nombre de Jesús y también poder honrar a aquellos hombres de Dios, aquellos líderes y pastores que se han mantenido firmes durante toda esta trayectoria que ellos han tenido. Así que atentos con lo que Dios nos trae el día de hoy. Amén. No te olvides suscribirte en nuestro canal Iglesia Cristiana El Arca de Dios. Amén. En esta oportunidad tenemos a un gran hombre de Dios, nuestro hermano William Carrera. Queremos que se pueda presentar. Amén. Sí, buenas noches, Dios me les bendiga a todos, un cordial saludo a todo aquel que está viendo este video, agradecido primeramente con Dios por estar aquí, trayendo lo que es parte de mi testimonio para todas aquellas personas que están viendo, ya que sé que será de edificación a muchos, sé que alcanzará los corazones de muchas personas y bueno, será lleno todo aquel que lo oiga porque son cosas sobrenaturales que acontecieron a mi vida, pero que en estos momentos sé que hay personas que están pasando por toda esa situación la cual yo atraviesé. Dios te bendiga mucho, de verdad que nos sentimos muy contentos porque has servido a la iglesia, el Arca de Dios. Actualmente se encuentra sirviendo como evangelista en la iglesia, el Arca de Dios, y ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros y principalmente en la obra del Señor, y que Dios le siga fortaleciendo cada día más. Bueno, mi hermano, para iniciar este momento queremos hacerle una pregunta. Amén. Queremos que usted nos pueda contar un poco. Sabemos que actualmente se encuentra ya sirviéndole a Dios, pero queremos saber un poco quién era William antes de aceptar a Jesús. ¿Qué hizo William? ¿Qué fue eso que Dios transformó y cambió en el hermano William? Queremos que nos pueda contar un poco de eso, ¿amén? Bueno, sí, ese Williams que estaba antes de llegar a Cristo, aquel que estaba muy motivado, ya que mi niñez y parte de toda mi adolescencia fue inclinada hacia la pasión por el deporte, en especial el fútbol y los estudios. Siempre estuve enfocado en lo que era el estudio y el deporte. De allí me transcurría la mayor parte del tiempo a medida que fueron pasando los años. ¿Cuántos años tienes actualmente? Actualmente tengo 40 años, mañana cumplo 41. Gloria a Dios, felicitaciones desde ya. Ok, muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno, sí, fue alrededor de los 16 años, cursando cuarto año, recuerdo, de bachillerato. Recuerdo que ya comenzaba lo que era el deseo por las fiestas, el tomar alcohol, el salir con mis compañeros, compañeras de estudio. Estábamos aún en el liceo. Solo que en ocasiones, en esas tantas salidas, yo comencé a frecuentar sitios, yo diría sitios inadecuados, sitios o lugares que
que quizás no me fueron edificando, sino que fueron creando en mí un hábito que de verdad me estaba perjudicando mi vida, ya a los 16. Porque era como parte de la adolescencia también, que es una edad donde Sí, no es fácil. sí, ya de hecho mis padres muchas veces me hablaban, me aconsejaban y ya era una edad donde yo sentía que ya la mayoría de edad ya estaba llegando, que ya yo me podría decidir por mí mismo y estaba totalmente equivocado. Recuerdo que fue allí donde los 16 años salí a fiesta, comencé a andar con personas un poco mayores que yo, otros eran estudiantes que estaban conmigo en el liceo y ocurrió algo a mi vida que fue, yo diría que el detonante que cambió todo el rumbo de lo que era aquella adolescencia hermosa de deporte, de estudio, que fue, recuerdo una noche cuando comencé a tocar lo que es el tema de las drogas. Recuerdo que andaba con dos jóvenes y me ofrecieron, ya yo había visto. O sea, usted no había probado nada de eso. En ese momento era su primera vez que le estaban ofreciendo eso. Sí. Claro, no tenía ninguna cobertura de iglesia, no tenía cobertura de nada espiritual, o sea, en mi casa éramos católicos y de verdad que no había nada, digamos, una cobertura que yo pudiera decir, bueno, no me aferro a algo espiritual, a una iglesia para buscar como esa ayuda. Simplemente mi vida la llevaba hacia adelante como todo adolescente, como todo aquel que ya va casi cumpliendo la mayoría. Y recuerdo que me ofrecieron, en ese momento fue cocaína, estábamos en una fiesta con tragos, donde sabemos que se ofrecen gran cantidad de cosas, pues. Pero ya había, yo diría que el enemigo ya iba conociendo lo que eran las debilidades de uno. Sabe que cuando desde pequeño Dios nos conoce, pero también tenemos un enemigo que no trabaja y va conociendo por dónde puede entrar a nuestras vidas. Sí, porque hay personas que no comprenden por qué me está pasando eso, por qué estoy pasando por esto. Y no saben, pero sí hay cosas que es necesario que cada una de las personas, amigos que nos están viendo, puedan saber que existe Dios, pero también hay algo que se mueve en el mundo espiritual a traer este tipo de cosas que nos está contando nuestro hermano. Quizás él no sabía que en ese momento, si él no se daba cuenta de ese rumbo que estaba llevando, iba a un camino que no era direccionado realmente por el Señor. Amén. Sí, un camino totalmente equivocado. Un camino donde uno con esa edad piensa que tiene todas las manos, ¿verdad? Tiene todas sus manos y totalmente sabemos que después que nos damos cuenta. Bueno, sí, fueron pasando unos cuantos meses. Llegué ya a los 17 años, ya sentía que había recorrido un poco más. Ya eran más fiestas, ya eran más conocidos, ya más personas que andaban en algo más profundo. Y recuerdo, entre tantas fiestas y esas cosas, antes de ser cristiano, recuerdo que un día, en una noche, veníamos de una fiesta donde comencé yo una discusión con unos jóvenes. Comencé una discusión, recuerdo que nos venimos todos, éramos alrededor de 8 jóvenes, 8 compañeros. Esa noche nos venimos del sitio donde estábamos y decidimos venirnos hacia el centro de la ciudad. Para sorpresa de nosotros, es que cuando llegamos a otro sitio del cual nos habíamos venido, encontramos a uno de los jóvenes con los cuales ya había suscitado el problema. Ya encontramos a esa persona y resulta que para nosotros fue algo totalmente sorprendente. No pensábamos que esa persona iba a estar allí. Y resulta que, bueno, nuevamente se formó como digamos una discusión más fuerte entre nosotros con ese joven que encontramos. Ese joven, a su vez llegaron otras personas que llegaron en defensa del joven que estaba solo. Pero allí se formó algo, lo que fuimos a los golpes. Eran muchos de aquel lado, muchos de este lado.
Y le cuento este testimonio porque realmente esto marcó mi vida. Esto fue el comienzo de muchas cosas que vinieron después, que se desencadenó, digamos, una ola de tanta violencia. Todo lo que el ambiente que viví a raíz de eso fue de violencia. Recuerdo que comenzó esa pelea, esa discusión, fueron golpes. Y ya nosotros terminó eso y ya nos veníamos a nuestras casas. 2 de la mañana, creo que eran las 2, entre las 2 a las 3 de la madrugada. Y recuerdo que las personas con las que ya habíamos tenido el enfrentamiento allí, a golpes y cosas, ellos se fueron en un carro, se fueron del sitio, pero después cuando nosotros íbamos hacia nuestras casas, éramos jóvenes, 17 años, otro tenía 18 y algunos 16, en realidad casi adolescentes. Vemos que viene nuevamente el carro de donde se montaron los que habían tenido el problema con nosotros. Y en ese momento escuchamos, fue un frenazo, el carro donde venían estas personas se paró frente a nosotros. Algunos de nosotros pudimos correr. Yo en mi caso, a producto de los tragos, producto sí, ya veníamos de la fiesta. A mí me agarraron en la franela, me agarraron, incluso comenzaron esas personas a sacar armas, comenzaron a dispararle a mis compañeros. Recuerdo que mis amigos corrieron hacia una calle, dos corrieron hacia otra y yo quedé ahí, me agarraron. De verdad que fue algo muy rápido. Fue algo muy rápido y lo que pensé fue acabaron con mi vida. ¿Qué sentiste en ese momento que, se encuentran las personas, están disparando a los que andaba con usted se encuentra allí tan cerca? ¿Qué pudo sentir en ese momento? Bueno, en ese momento de verdad que fue algo nervio, sentimientos encontrados, pero había algo que el producto de los vicios, eso te daba como una fuerza, ¿entiendes? Perdías el miedo. En el momento no sentí tanto miedo, fue como pensamiento de que a muchos de nosotros nos iban a pasar cosas. Recuerdo que estando allí recibí un golpe por mi costilla, una patada, algo fuerte. Y lo que te digo sinceramente, yo estaba esperando eran los disparos. Los disparos, ya yo estaba allí, entonces recuerdo que un joven que andaba con ellos, con los jóvenes con los cuales ya habíamos tenido problemas, con los jóvenes que estaban armados, pues también de ellos salió uno. Recuerdo que tenía un pantalón blue jean y una franela blanca. Salió del grupo de ellos y se dirigió hacia mí y me puso la mano en el hombro y me dijo que corriera. Me dijo 2 veces. 2 veces me dijo, corre, con su mano en el hombro. Y me volvió a decir, corre. O sea, físicamente él andaba con ellos, pero eso me enseñó que espiritualmente era un ángel. Era un ángel que moraba en el cuerpo de ese joven. La palabra yo sé que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. En ese momento de verdad sentí que esa palabra corre, corre, me dio fuerza, me dio ánimo. Comencé a correr por la calle, una avenida derecho. Cuando iba alrededor de 30, 40 metros, escuché muchos disparos que pegaban en las paredes. O sea, habían abierto fuego contra mi persona. Y corrí bastante, sentí que después ya salí del sitio donde estaban ellos, crucé y recuerdo que entré a una casa donde estaban mis otros compañeros. Pareciera que el testimonio terminaba allí, pero cuando llegué a la casa donde nos metimos todos, nos resguardamos. ¿Puede haber pasado ese momento? Sí, resulta que ellos se vinieron, siguieron corriendo detrás de nosotros y se pararon justo al frente de la casa donde nosotros estábamos. Y recuerdo que ellos decían, están allí adentro, vamos a entrar, vamos a meternos para allá. Eran como 8 totalmente armados. Y nosotros dentro de la casa, algunos nos quitamos la franela porque veníamos agitados, corriendo. Entonces la respiración se oía allá afuera. Y fue un momento de que ellos hablaban allá de meterse para la casa en voz baja. Y nosotros aquí dentro, jóvenes, totalmente 17 años, asustados, nerviosos,
hablábamos en voz baja y tapándonos la respiración con la franela. Imagínense ese momento para que no nos oyeran, porque si no se metían. En ese momento yo pienso que las fuerzas de Dios movieron a uno de ellos, dijo, no, ellos no están ahí, ellos se fueron para allá. Y se fueron todos corriendo, escuchamos los pasos, cuando todos corrían, o sea, y llegó un momento de calma, pero me quedó grabada en mi mente como el ángel de Jehová me resguardó de que no me pasara nada. Porque ya quizás usted todavía no había aceptado a Jesús, pero ya había puesto Dios los ojos en usted. Y son cosas que a veces no nos damos cuenta, porque hay personas que quizás le están pasando cosas y no saben de todo lo que Dios le ha resguardado, porque hay un propósito en esa persona. Sí, totalmente de acuerdo. Hay fuerzas sobrenaturales que se mueven en favor de nosotros y en contra de nosotros, aun cuando no somos cristianos. Recuerdo que fue transcurriendo el tiempo, eso fue algo que me marcó porque solo tenía 17 años y ya había visto ese tipo de violencia, pero transcurrió el tiempo, transcurrieron años, tenía alrededor de 20 años y ya había aumentado el nivel de violencia en mi persona, había aumentado el vicio, la cantidad de amistades que consigues en esa oscuridad, porque totalmente es una oscuridad. Y ya lo que era el pensamiento del fútbol, de un balón, ya eso totalmente desapareció de mi mente, de mis pensamientos, lo que eran los estudios. Iba a ir a la Universidad de Carabobo, recuerdo aquella vez, pero eso quedó totalmente, el vicio nubló todo lo que era esa parte. Satanás me atacó por allí, por el vicio. Pero siempre había una esperanza en Dios, desde mi vista católica que ya traía, de mi visión católica, de que mis padres me habían puesto, digamos, esa cultura, esa religión. Ya yo sabía que existía Dios, pero a la parte católica. Fue a lo largo fueron avanzando el tiempo, los años. Recuerdo que a los 23 años yo conocí una persona, un señor que me tendió su mano, me vio que ya yo tenía muchos problemas en la calle. Hubo un momento, Angelina, que te cuento lo siguiente. Hubo un momento de mi vida donde Satanás me estaba dando un poder, pero un poder ficticio. O sea, era un liderazgo ficticio. Yo comencé a salir a esa fiesta, andaba en lo que andaba, pero nosotros llegamos a formar lo que llamamos pandilleros hoy en día, allá en nuestra comunidad. Eso es lo que se llama pandillero, que quizá no eran bandas totalmente armadas o bandas peligrosas, pero sí éramos pandilleros, pues de que si íbamos a una fiesta, queríamos terminar la fiesta, acabar con la fiesta. Si veíamos a personas por allí que andaban solos, que iban a sus puestos de trabajo a altas horas de la noche, entonces venía lo que era el atraco, venía lo que era hurto. Muchas veces cometimos hurto en negocios, establecimientos, donde buscábamos la manera de todo con el propósito de conseguir dinero para el alcohol y para las drogas, porque queríamos siempre estar como haciendo algo diferente, pero con violencia. Entonces era un poder, digamos, ficticio. Yo lo llamo ficticio porque ya veía que algunos compañeros de los que andaban conmigo, ya habían unos que ya venían saliendo de la adolescencia y estaban entrando en una etapa de madurez o de ser adultos, de ser mayores de 18 años. Pero ya yo venía como que ya traía una escuela un poco mayor en lo que eran esas cosas. Y ellos ya de alguna manera le hacían caso a uno. O sea, ya tú le vas diciendo esto y veía que me iban haciendo caso a mí y a algunos compañeros que ya era como una escala. Ya venían los que iban delante de mí, venía yo y venían otros. Tuve la oportunidad de que visitaba las cárceles. Totalmente, habían compañeros que estaban allá pagando una condena por algo que habían cometido y me la pasaba visitando esos sitios para saber cómo estaban los conocidos. Ya me estaba gustando esa parte, entonces tenía contacto allá en la cárcel y aquí en la calle. Entonces eso te iba dando como un poder, lo que llaman ellos allá en la calle los contactos. Claro, en ese momento no estaba la tecnología como ahora,
pero sí había ese tipo de contactos allí fuertes. Bueno, a raíz de la ayuda que me prestó el señor que conocí, él me ofreció irme a la ciudad de Caracas. Allí yo acepté la invitación, ya no podía salir aquí en Chivacoa, no podía. Estaba tranquilo, no tenía esa paz, esa tranquilidad. Satanás me había robado totalmente la paz y había puesto un cercado a mi vida. ¿En qué te digo? Había calles por donde no podía transitar, había barrios donde no podía ni siquiera pisar. Y digo con sinceridad, no era una persona conocida de mucha violencia, de que llevaba mucho el control de muchas cosas, pero sí en ocasiones me metía en sitios donde no debía. ¿En qué sentido? Que me metía en sitios donde habían personas con problemas más fuertes. Entonces las personas que tenían problemas con ese me veían así haciendo ese tipo de amistad y me envolvían de alguna manera. Ellos me envolvían, decían, si anda con él es porque es de ellos. Y eso me fue causando tanto problema, que ya sentía que la paz me había sido robada por completo. Muchas noches que no dormía bien. ¿Llegó a tener como esas perturbaciones? Sí, perturbaciones demoníacas. Incluso viví con insomnio. ¿Por cuánto tiempo estuvo él con el Bueno, yo duraba por alrededor de varios meses, porque yo en ocasiones me ponía pausas, trataba de hacer pausa, de dejar los vicios, pero por mis propios medios yo no podía. Entonces, a los 23 yo decido irme, acepto la invitación de irme a Caracas, un empleo, me fui, allá estaba trabajando y todo marchaba bien. Fui conociendo nuevos amigos, nuevas amistades, nuevos conocidos, pero también fui conociendo nuevos sitios buenos, sitios no tan buenos. Y fue a raíz de un cierto tiempo allá que comencé a retomar lo que era esa vida que llevaba acá, en mi ciudad de nacimiento. Ya era más violencia, ya era más droga, ya eran armas. Y ya llegó algo que también, porque te digo algo, Satanás vino a mi vida, me atacó de una manera que yo andaba, allá hay algo que se le llama, yo andaba en todo. Cuando te digo eso, que andaba con prostitutas, andaba con lesbianas, con homosexuales y con personas que tenían problemas hasta peores, porque es una ciudad donde se mueve mucho la violencia, allá en Caracas. Sí, anduve por bastante tiempo. Yo llegué a dormir en las calles. O sea, pudo conocer cada una de esas áreas, sí, la cual se mueve esa parte muy fuerte en el mundo espiritual, porque sí, no es fácil quizás conocer ese tipo de personas. Y cuando usted dice que llegó a dormir en las calles, ¿lo hizo allá en Caracas? Lo hice aquí en Chivacoa, lo hice el tiempo que viví aquí, pero allá también lo hice en ocasiones. O sea, yo no tenía, digamos, necesidad de eso porque yo tenía donde dormir, tenía una residencia donde llegar, pero me vencía el cansancio porque a veces duraba 3 días sin dormir, amaneciendo, me vencía lo que eran las drogas, el vicio del alcohol. Entonces toda esa liga, ya mi organismo llegaba a un momento que ya se sentía cansado y dormía en una plaza, dormía a riesgo de que cualquier cosa me pasara, muchas veces dormía en las entradas de los negocios comerciales. Me despertaba cuando ellos iban a abrir su negocio, imagínate eso, en las mañanas. Ellos me llamaban, claro, me llamaban de buenas maneras. Mira, me decían, por favor, vamos a abrir el negocio, ya es momento que te levantes. Algunos llegaban a las 6, otros a las 7. Pero yo me levantaba, recuerdo que esas cosas marcaban mi vida. Porque yo decía, ¿por qué lo hago si yo no tengo que andar en esto? Y había una fuerza sobrenatural que me llevaba a hacer esas cosas. Por más que usted quería quizás no hacerlo, no tomar tanto, no quedarse en la calle, había algo que lo conducía a eso. Sí, siempre caminaba a donde yo pensaba que era y donde pensaba que era bien para mi vida. Y eran sitios donde sitios de violencia. Recuerdo que estando allá también
yo venía a visitar a mi familia, pero venía con mucho cuidado, ya que mi familia me decía, no vayas a salir, recuerda que tú tienes ese tipo de problemas con personas de acá, con muchachos. Estando allá, recuerdo que ya entraba como a otro nivel, yo quería ir conociendo otras cosas. Recuerdo que yo frecuentaba discotecas de ambiente donde ves todo tipo de personas, personas de todas las clases. Yo veía que en ese tipo de discotecas de ambiente conocí muchas personas del ámbito gay, conocí personas de lesbianismo. Y allí se encontraba lo que era dinero fácil, todo para consumir, porque como te digo, yo andaba en todo. Es una palabra que encierra todo, era lo que saliera en ese momento. Totalmente fuera de la conexión de Dios, no conocía nada de lo que conozco ahora, no tenía esas herramientas que tengo hoy en día para afrontar lo que había venido a mi vida. Pero ¿llegaste a tener alguna experiencia? Porque tuviste la oportunidad de moverte en todas esas cosas, ¿llegaste a tener una experiencia en la parte demoníaca? Porque obviamente ahí se mueven todas esas cosas, antes de llegar a Cristo. Sí, varias veces. Incluso te puedo decir de que el enemigo me atacaba tanto que yo deambulaba en las calles de aquí de Chivacoa y en Caracas de madrugada. O sea, yo andaba en un sitio, entraba a un lugar, a un establecimiento nocturno, si veía que no había mucha gente o todo estaba muy aburrido, me iba a otro. Y yo deambulaba 2 de la mañana, 3 de la mañana, ese era mi caminar. Pero había ocasiones donde me juntaba con grupos, con también llamados pandilleros allá, pero veía mucha violencia, veía como muchos de ellos, o sea, conspiraban contra otros, o sea, veía que entre dos planificaban algo para hacerle daño a otro dentro del grupo. Entonces esas cosas yo las veía, yo pienso que siempre desde niño he tenido de parte de Dios como un discernimiento. Yo siempre, cuando estábamos en la calle, yo le llamaba un sexto sentido, de que veía la maldad en otros cuando podía venir hacia mí. Y esas cosas me mantenían prudente y me alejaban un poco. Entonces decidí a caminar solo en ocasiones. En las madrugadas solo, tomaba solo, consumía solo. Y varias veces vi demonios. Recuerdo que una noche, o varias noches, pero te voy a contar uno en específico. Veía que yo caminaba por una calle y venían muchos detrás de mí corriendo con cuchillos. Y yo veía como que lo mismo que nosotros hacíamos a las personas cuando hacíamos en pandilleros, esos mismos demonios me atacaban a mí. O sea, me perseguían, como yo miraba, yo volteaba para atrás y veía como venían de madrugada hacia mí por una avenida. Entonces tú te imaginas que lo primero que pensaba yo era, si me agarran con cuchillos, me dejan ahí mismo tirado. Entonces en una ocasión recuerdo que me acerqué a una comandancia de la policía y le dije a un policía que estaba solo afuera, le dije que si me podía resguardar un momento allí porque me venían persiguiendo con cuchillo. Aquellos que vienen allá, le digo yo, aquellos que vienen allá me vienen persiguiendo. Entonces él mira hacia la avenida estaba totalmente sola. Esa es la avenida Urdaneta en Caracas, sola. Y entonces él me dice, ¿cuál avenida? Tú lo que estás es loco. O sea, tú lo que estás es mal, producto de los tragos que tienes. Pero yo le decía, sí los veo. Entonces el policía decidió que no tenía entrada, que no tenía un espacio allí. Y me fui de ese sitio, traté de seguir hasta perderme de las personas que supuestamente yo pensaba que venían. Y eran demonios que venían. Porque usted los podía ver, pero esa persona no lo podía ver. No, esa persona no lo podía ver. Entonces allí ya yo sentía que algo espiritual se movía. Porque cuando yo venía a Bruzual, acá a Chivacoa, de visita, también yo me movía en lo que era en parte de la fiesta, el alcohol, lo que llaman hoy en día las rumbas. Yo me movía hacia la montaña de Sorte. O sea, eso eran mis visitas cuando conseguía a los compañeros de aquí. Entonces nos íbamos a tomar licor allá. Y yo sé que existe lo sobrenatural, existe el bien, también existe el mal. Pienso que parte de lo que vino a mí también era desde ese sitio. Sitios donde
se practicaban hechicería, la idolatría, sabemos tantas cosas. Entonces ya nosotros ingeríamos alcohol y nos bañábamos en el río, caminábamos por esos sitios. Sabemos que la energía negativa también se atrae en los cuerpos. Y como no tenía la cobertura de Cristo, prácticamente era presa fácil al enemigo. Por eso dice la palabra que Satanás anda como el león rugiente, buscando presa a quien devorar. ¿Cuáles son esas presas? Aquellos que no tienen ninguna cobertura de Dios. Y recuerdo que me movía en ese ambiente, estando en Caracas, la persona que me ofreció ayuda, después de tanto pasar cosas, porque fueron cosas difíciles, fueron momentos críticos, fueron momentos duros. Yo recuerdo que esa persona me ayudó en una ocasión y me dijo: William, ¿qué te parece si buscamos ayuda para que te puedan sacar de lo que tú andas? Pero él me recomendó a una persona que practicaba la hechicería. Fíjate de los sitios que yo fui buscando esa ayuda, porque ya yo sentía que yo quería salir de esa oscuridad, pero me estaba inclinando hacia la idolatría, hacia buscar eso. Entonces yo acudí, parte también del testimonio, que yo estando allí, que esa persona, una señora que me atendía, esa señora en medio del altar que ella tenía, ella me comenzó a decir estas palabras. Yo recuerdo claramente, ella me dijo: William, ¿por qué tú no buscas un sitio donde te hagan pastor de una iglesia, donde puedas predicar la palabra, o donde te puedan ayudar con las cosas de Dios, la Biblia? O sea, y yo me impacto porque yo estoy en el lugar de ella, donde ella trabajaba, y que ella me hable de Dios, o sea, una hechicera diciéndome que busque de Dios. Entendí que era el mismo Dios hablándome. Era Dios hablándome. Había ya ese propósito, porque como Dios la usa a ella para decirle eso a usted. O sea, Dios la usó a ella, aunque ella le pudo haber dicho: yo te puedo ayudar con esto, haz esto, ¿verdad? Pero en ese momento fue Dios mismo que la toma y le comienza a hablar, porque ya había algo que Dios iba a hacer en usted. Sí, yo me quedé, o sea, yo dije, pero si yo vengo a buscar ayuda, supuestamente con ella, ahora ella me envía hacia una iglesia. Ahí fue donde no conocía las partes de las iglesias cristianas, pero eso me marcó para bien. Me marcó para bien de que ella haya dicho eso. Y en algún momento llegué a un pensamiento que dije: sí le agrado a Dios a pesar de lo que hago. Por eso hay jóvenes hoy en día que andan en las drogas. Usted que está viendo este video, andan en los vicios y sienten que son rechazados por el hombre, por la sociedad. Sí hay momentos de rechazo. Pero ¿sabes algo, joven que estás allí viendo este video? Dios no te rechaza. Dios no te da la espalda. Cristo te ama a ti también, así como me amó a mí. Y comencé a sentir ese manantial de ríos de agua viva, también lo hará contigo. No pierdas la esperanza. Hay un Dios de arriba que te está viendo y conoce tu corazón. Bueno, y sigo contándote de que esa señora me sorprende. Sí, es algo que todavía estoy como que es tremendo, porque, oye, cuando Dios ya nos aparta, porque aún dice la palabra que Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Y aunque transcurre el tiempo, transcurren los años, quizás nos desviamos de tantas cosas que nos pasan, pero hay un propósito en la vida. Cada uno. Sí. Bueno, y después pasó un tiempo, sí la visité. ¿Sabes qué? Dice, hemos oído en el Evangelio que hasta las piedras pueden hablar. Yo digo que allí se cumplió eso. Bueno, pasó el tiempo y salí de allí, y el señor que me había brindado la ayuda me habló de un centro de rehabilitación. Un centro de rehabilitación donde me dice, donde vas a recibir ayuda, vas a hacer deporte, que a ti te gustaba, vas a tener muchas cosas, actividades. Entonces recibí la ayuda y comencé un centro de rehabilitación. Necesitaba una persona que fuera mi representante. El Señor estuvo allí. ¿Sabe qué ocurrió con esta persona? Que estando aquí en Chihuahua, yo asistí a un grupo, a un servicio cristiano, a una iglesia. Seguía a Dios hablándole a mi vida. Fue algo muy bonito y por eso siempre soy temeroso a las cosas de Dios. Fui a un servicio aquí en Chihuahua, en un hogar. En esa tarde me dijeron: viene un predicador del estado Zulia, un joven, delgadito, con un pantalón blue jean, una franela blanca, sencillo, en ropa.
pero lo usaba Dios grandemente. Yo llego al sitio, oí la palabra, me integro al servicio. ¿Cuál es mi sorpresa? Que hay una manifestación del Espíritu Santo, ¿verdad? Hay una administración, pero yo no sabía lo que era una administración porque no sabía nada de las cosas de Dios. Pero sí sabía que Dios le hablaba a las personas, ya había escuchado a través de cristianos. En ese momento me ministra el Espíritu Santo a través de ese joven que yo no conocía, venía del Zulia, y se acerca a mí, cierra los ojos, tenía los ojos cerrados y me habla al oído. Y me dijo estas palabras. Me dijo, la persona que está a tu lado, fui yo quien la colocó para que nada malo te pasara en la calle. Cuando me dice así, me dijo, te ha dado pena dar el testimonio, pero en cualquier momento tú lo vas a dar. O sea, yo rápidamente sé que fue el Señor que Él puso. Este Señor me acompañaba a mí de madrugada. Este Señor me acompañaba a mí a que no me mataran, porque era lo que... Entonces entendí que fue esa persona que lo puso el Señor allí. Lo puso allí como un ángel guardián. Ese ángel me acompañó durante muchas madrugadas, durante muchas fiestas. Y esa persona fue en 2 ocasiones, la agredieron. Fíjate cómo son las cosas. Esa persona anduvo aquí conmigo, caminó de madrugadas muchas veces, también en fiestas. Y recuerdo que un día le salieron al paso unos jóvenes para agredirme a mí. Pero como yo andaba con esta persona y era una persona un poco mayor, le agredieron a él, le lanzaron una piedra y le lanzaron botella. Pero los jóvenes no se inclinaron tanto hacia él, sino que querían era agredirme a mí. En otra ocasión lo agredieron con un tubo, lo apuntaron con un tubo y le dieron por la parte de la nariz. Pero lo agredían de una manera, le decían que por qué me tenía que cuidar a mí, que si yo me metía en problemas que debía defenderme yo solo. Pero en ese momento eran fuerzas del mal que le hablaban a él, porque también fueron todas esas cosas que venían a mi vida eran enviadas por Satanás, que el Señor lo reprenda. Y yo continuaba con mi vida, fui a ese centro de rehabilitación donde recibí demasiada ayuda, solo que no era un centro de rehabilitación cristiano. Estuve allí 9 meses. Allí yo no dormía, sino que era de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y a lo largo de eso recibí terapias de grupo, habían testimonios de otros jóvenes que me llenaban, me motivaban. O sea, mi testimonio muchas veces era pequeño delante de otros. Allí habían personas, para que ustedes vean que la parte espiritual la ataca, no está distinguiendo clase social, alguna profesión, no ve raza. Allí habían abogados, habían médicos, habían músicos en el centro de rehabilitación conmigo. Que tenían esos problemas también. Tenían problemas de las adicciones y tenían testimonios fuertes, pero ellos contaban su testimonio y yo sentía que me llenaba, sentía que eso me ministraba. Y allí fue donde comenzó la búsqueda hacia la vida cristiana, buscar a Cristo. Recuerdo que comencé a sentir en mí, ya mi cuerpo estaba siendo limpio porque recibí desintoxicación de la sangre, vitaminas para el cuerpo, porque yo era totalmente delgado, producto de los vicios. Y comencé a recibir muchas cosas que beneficiaban mi mente. Comenzaron a llegar pensamientos positivos a mi mente, de querer de verdad dar un cambio definitivo, ya radical. Pero había una fuerza sobrenatural llamada el poder de Dios. Siempre me acompañó, siempre en cada cosa que me sucedía, sabía que había algo espiritual que me acompañaba. Y allí fue donde el centro de rehabilitación fue un intermediario para llegar a Cristo. Ya estando allí sentía que quería oír la palabra, sentía que quería visitar una iglesia. Yo visité 2 iglesias allá en Caracas. Una que estuve yendo por varios domingos y la otra sí la frecuenté más seguido, oraban por mí, aprendí más y fue donde me bauticé. Allí comienza
ya ese momento de que usted comienza a aceptar a Jesús, comienza esa búsqueda en el Señor? Ajá. Después de salir del centro de rehabilitación, asistí a una iglesia, acepté a Cristo, me bauticé y después que yo me bauticé vinieron ataques más fuertes. Ya me había bautizado, había aceptado a Cristo, pero aún no tenía todas las herramientas que debe tener un cristiano. Ahora yo sé que la oración, el ayuno, la lectura, esas son herramientas que nos mantienen en una cobertura. Eso lo sé yo hoy. Pero en aquel momento simplemente me bauticé y por un tiempo dejé de congregarme. Sentí que me fui como que apartando un poco. Fui apartándome un poco de la iglesia. Llegó el momento que estuve totalmente frío hacia las cosas de Dios. Y nuevamente me aparté de la iglesia. Me aparté de la iglesia y llegó el tiempo de venirme nuevamente a Chivacoa. Ya habían pasado 10 años. 10 años. En el centro de rehabilitación le llamábamos que había tenido una recaída. Y también me descarrié de la iglesia donde estaba. Me vine aquí a mi ciudad natal, a Chivacoa, y recuerdo que continué con la tomadera, pero ya el pensar en las drogas, ya eso se había apartado de mi mente. Ya el Señor de alguna manera venía haciendo una limpieza en mí. Ya no era droga, sino que era solo alcohol. Y parte de mi testimonio para llegar a Cristo también viene acá. Te cuento esto. Yo estaba en una licorería, estaba tomando y ya estaba un poco ebrio, producto de los tragos. Recuerdo que venía una amiga, en ese tiempo ya era hermana en Cristo, pero fue mi amiga en el liceo durante muchos años. Estudiamos varios años juntos, salimos de bachiller. Y ella me predicó estando en una licorería, me predicó la palabra, en una acera sentado. Yo le dije, pero es que ando tomando, le dije yo. Me dijo, no importa, Dios no hace acepción de personas, recuerdo esas palabras. Seguía Dios insistiendo. Sí, entonces ella me llamó, me habló, me predicó. A los pocos días de yo haber recibido palabra de ella, ella me predicó un buen rato allí sentado. Yo te cuento algo, yo llevaba 26 días tomando alcohol seguido. 26 días, mi alimento recuerdo que era una galleta, algo que comprara en la calle, un pepito. Y bueno, solo diría que la fuerza de Dios era que me mantenían de pie. Pero ya allí tenía más pensamiento de que debía tener más precaución. Ya los enemigos que había tenido hace años ya no estaban en vida, algunos estaban presos. Ya otros habían hecho familia, tenían hijos y ya no querían problemas. Incluso seguí allí oyendo la palabra de parte de mi amiga y me fui a mi casa. El 26 de agosto del 2016, esa fecha nunca se me va a olvidar, 26 de agosto del año 2016, estoy en mi casa acostado, producto de 26 días tomando alcohol. Era distintos alcohol, o sea, una liga de todo. Entonces estaba acostado. Esa noche se me estaban durmiendo las manos y se me estaban doblando los brazos. La cara la tenía dormida, la dentadura la tenía dormida y me quiso dar como una parálisis, me quiso ya dar otra cosa fuerte. Recuerdo que yo digo que fue el Espíritu Santo que movió a mi madre hacia un lado de la cama. Mi madre se vino, se paró a un lado de la cama. Fíjate lo que te quiero decir, Ángel. En ese momento que tenía la cara dormida, la dentadura y las manos se me estaban doblando, sentía, allí yo pienso que la fuerza demoníaca vino peor. Hay una palabra que dice que cuando la persona se aparta de la cobertura de Dios vienen 7 demonios o hasta más. Pero aún la misericordia de Dios siempre me alcanzaba. Estando acostado, mis brazos dormidos, se me estaban doblando los brazos, no me podía mover, totalmente paralizado, pero mi madre estaba aquí. Eso me dio fuerzas también. Y Dios lo permitió para que ella viera, para que cuando yo estuviera contando este testimonio, no se viera como que era por locura. Yo estaba sin franela, acostado, no me podía mover, y sentí que una pelota aquí dentro de mi estómago
subía lentamente. Subía, me pasaba por aquí y subía. Cuando me llegaba a la cabeza, yo me movía, porque pensaba que era algo que iba a explotar allí, o iba a estallar, no sé. Volvió a bajar. Yo le digo a mi madre, pude levantar esta mano, le hice así, mira lo que tengo. Y la pelota subía nuevamente, subía, y al llegar aquí, ¡pum!, yo me movía. A la tercera vez, Angelina, la pelota subió por mi piel, era una pelota de este tamaño. Algo que subía y me volteo y hubo algo que salió así, hizo este sonido. ¡Blup! Fue algo impactante porque salió la primera, pero después hubo una segunda que vino otra vez, mi piel se abombaba aquí y subía esa pelota, subía. A la segunda volví y sonó otra vez. ¡Blup! Después que salió eso y cayó al piso, era como una pelota de espuma grande, blanca, fueron dos, como digamos una crema, algo así, dos pelotas de espuma. Yo sentí un alivio, ya los brazos ya no los tenía, yo digo que en ese momento, aunque no conocía que era del Espíritu Santo, hoy puedo decir que fue el frío, el abrazo del Espíritu Santo. Sentí como tuve una sensación de sanidad por completo. Desde ese día yo no quise saber más nada, o no quiero saber más nada de vicio, no quiero saber más nada de lo que tenga que ver con la mala vida, con aquella vida que llevé, una vida totalmente destruida. Y me llegó a mi pensamiento aquella joven que me predicó en la licorería. Me llegó aquí clara, me recuerdo las palabras, fue como una revelación que tuve allí. Me llegó a la imagen de ella en la licorería, predicándome. Y recuerdo que ella me invitó un domingo a la iglesia. Ella me dio un papelito con un número. La llamé enseguida, me comuniqué con ella, me dijo, vente el domingo, vamos para la iglesia. Allí acepté a Jesucristo como mi Salvador. Allí me reconcilié, porque ya yo lo había aceptado en Caracas, pero aquí me reconcilié. Los hermanos que tenían de intercesión me dicen que al momento que yo estaba haciendo la reconciliación, se les revela un funeral con flores, con ataúd. Entonces ellos vinieron hacia mí, me hablaron de parte de Dios y me dijeron estas palabras: si hubiese seguido en la vida que llevaba, que habías retomado, tú ibas a ser destruida, ibas a partir de esta tierra, ibas a morir. Y ya Dios te había dado muchas oportunidades, pero prácticamente las estabas rechazando. Me hablaron de parte de Dios, unas hermanas que andaban metidas con el Señor en ayuno, oración, se acercaron a mí. La amiga que me había predicado me dijo, te aprecio, eres mi amigo de hace años, pero te tengo que decir esto. Y se me reveló el funeral. Hasta ese momento sentí que ya no... Ya terminó eso. Ya no quería seguir en eso, ya quería poder aprovechar esa oportunidad porque, hermano, de verdad que con todas las cosas que ya le venían aconteciendo en la calle, bebiendo, quedándose en las calles, que le pudo haber pasado algo, pero yo creo que Dios es un Dios de oportunidades y puede alcanzar a aquellas almas que quizás se han apartado también del Señor y hay personas que quizás estaban orando por usted, como también están orando por aquellas personas para que puedan volver a ese caminar. Sí. Y bueno, sí, muchas personas estuvieron orando por mí, para que yo estuviese en este momento aquí contando ya. De allí me fui esa era una iglesia ubicada en Peguayma. Duré 3 años, allí fui aprendiendo. Y el Señor me trajo hacia la iglesia del Arca de Dios. Allí fue donde conocí nuevos hermanos, donde estoy actualmente. Dios me entregó un ministerio llamado Ministerio Evangelístico Palabra de Vida. Allí le trabajo al Señor, predico en los terminales, en las busetas, predico en las canchas, le predico a niños, adolescentes, todo para la gloria de Dios. Y mi pastora, María de Salcedo, para la gloria de Dios me ha estado ayudando, esa familia pastoral, los hijos de la pastora. Estoy muy agradecido primeramente con Dios, agradecido con la pastora, con la iglesia, los hermanos, que hacemos vida activa allí. Hoy les puedo decir a todos aquellos que están viendo este video de que hay un Dios real, que Jesucristo es real. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida. Que así como me ayudó a mí
durante 18 años de turbulencia. Fueron años que no digo que todo se perdió, porque ¿sabe por qué digo eso? Porque aunque el tiempo pasó, quizás no lo supe aprovechar. El tiempo que empieza desde ahora es el que comienzo a aprovechar, porque comienzo a trabajarle a Cristo, a traer alma. A ti que estás viendo este video, joven, que quizás sientes que tu vida no tiene sentido, quiero decirte que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, que Él puede darte esa vida que tú deseas, esa vida que tú anhelas, y que la cobertura de Él va a estar sobre ti mientras tú confíes. Él dice en su palabra: el que cree en mí, como dice en las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Este testimonio lo cuento para la gloria de Dios, Angelina. Y muchas veces le digo a Dios que me mantenga. ¿Sabes lo único que le pido a Dios con humildad? Que me dé vida y salud para seguir haciendo el trabajo en su obra. Es lo único. Vida y salud para seguir trabajando en su obra. Bueno, Angelina, algo que quería contarte era, ¿sabes qué? Cuando yo te dije que expulsé de mi estómago esas 2 pelotas de espuma, así como crema blanca, yo asistí a una célula. Ya yo me había integrado a la nueva iglesia a la cual pertenecía en Peguayma, en la cual duré 3 años de congregación, y me ubicaron en una célula en el sector por donde yo vivo. Me ubicaban allí. Entonces recuerdo que asistí un día, una tarde, el servicio comenzaba a las 6, yo llegaba a las 5:30, estaba en ese primer amor, en esa primera búsqueda. Y 2 hermanas que habían estado ayunando, eran 2 hermanas que habían estado metidas con el Señor, varios días de ayuno, oración. Ellas estaban allí viviendo en el Espíritu. Recuerdo que ellas se paran en el púlpito, yo estaba en mi silla sentado oyendo un testimonio que iban a dar, y ellas comenzaban a dar testimonio. Ellas decían que el Señor las sacaba en el Espíritu y las llevaba a un lugar donde había un hombre postrado en una cama. Ellas decían que ese hombre estaba con los brazos erguidos, que tenía la cara dormida y que tenía algo que le saltaba en el estómago. Ellas comenzaron a dar testimonio y decían que ese hombre no se podía mover, que ese hombre no podía hablar y que estaba totalmente allí sin movimiento, allí acostado, postrado en esa cama. Entonces yo oía el testimonio, pero cada vez me daba más curiosidad, porque el testimonio era lo que yo había vivido antes de expulsar esas cosas. O sea, yo veía que, yo decía, se están hablando de lo que yo viví, pero ¿cómo lo saben ellas? Si ellas no estaban en el lugar. Entonces ellas seguían contando y me dicen: no, el Señor nos llevó en el Espíritu y nos paramos al lado de la cama donde estaba ese hombre postrado. Y en un momento entre oración y el ayuno, ese hombre expulsó de su estómago 2 pelotas. Ahí había enfermedades, ahí había vicio, había alcohol, había droga y demonios, fuerzas demoníacas que salieron al momento que expulsé eso de mi estómago. Pero ellas lo contaron desde allí y yo oía el testimonio, pero yo decía algo que me decía dentro de mí: Dios mío, pero este es el testimonio que yo viví. ¿Cómo lo saben ellas? Entonces hubo un momento que levantó la mano y le digo: hermana, un momento, tengo que contar algo. O sea, pienso que el mismo Espíritu Santo me levanta la mano y le digo: ¿saben que me pasa algo? El testimonio que ustedes están contando, ese hombre pienso que era yo. O sea, eso fue lo que me pasó a mí. Todo lo que ustedes están contando, una persona erguida, con la cara dormida, que expulsó de su estómago, eso me ocurrió a mí. Entonces ellas me miraron, yo las miré, y de verdad para mí, como comenzando a caminar con Cristo, fue alguna experiencia, además de sobrenatural. Yo no sabía si lloraba, yo no sabía si reía o si me paraba de esa silla y me iba para mi casa, porque si llegaba hasta mi casa, porque fue algo que me impactó. O sea, que 2 personas han ido en el Espíritu a estar donde yo viví y después lo cuenten. Y entonces les expliqué y ahí ellas comenzaron a orar, pues. Quizás pienso que comenzaron a orar porque era el propósito, porque Dios reveló lo que ellos habían hecho, el trabajo que habían hecho. Ahí recibí abrazos de los otros que estaban congregando, recibí unos abrazos, unas palabras de motivación y me hicieron entender de que Dios es real,
que Cristo rompe ataduras, rompe cadenas y que el ayuno y la oración tienen poder para libertar al cautivo. Bueno, hermanos, de verdad que escuchando su testimonio, vemos que Dios se puede transformar y cambiar las vidas, aún sea lo más profundo o la oscuridad de lo que venga la persona, de algo quizás que hay padres, madres orando por sus hijos, porque en este momento llevan años en las calles, llevan años en el alcohol, y creemos que así como lo hizo con usted, lo puede hacer con aquellas personas. Y ya para finalizar, queremos que usted pueda hacer una oración por cada uno de aquellas personas que quieren salir de eso y les cuesta, no pueden, recaen, no saben qué hacer, cómo hacer, porque no ha sido fácil para ellos. Queremos que usted pueda hacer una oración, que Dios los pueda alcanzar y pueda tener misericordia de todas esas personas. Bueno, antes de hacer la oración quisiera darle una herramienta a aquellos padres, a aquellas madres que quizás en medio del desespero no encuentran alternativa para ayudar a ese hijo o a esa hija. Quiero decirles que lo primero que debes darle es amor. Es amor, aunque te haga tantas cosas que te hagan molestar, debes darle amor, porque muchas veces no es culpa de él o culpa de ella. Son fuerzas espirituales que han venido a tus hijos, porque no hay una cobertura. ¿Y sabe cuál es la mejor cobertura? La cobertura de Cristo, la cobertura de Dios. Entonces, cuando no hay cobertura, no es culpa de ellos lo que ellos están haciendo. Bríndale ese amor, bríndale ese afecto, porque cuando andamos sumergidos en esas cosas, lo que queremos es afecto, amor, cariño, sobre todo de la familia. Porque cuando rechazas, lo estás alejando de ti, lo estás tirando a las calles. Pero cuando lo aceptas, lo estás ayudando. Cuando aceptas a una persona en lo que anda, tal como es, tú lo estás ayudando. Y quisiera estar orando por ustedes, jóvenes, porque yo sé que esta oración va a romper ataduras, cadenas, en cada uno de ustedes los que están viendo esta pantalla. Yo sé que esta oración va a llegar al corazón de ti, joven, de ti, chica joven que me estás viendo, porque son oraciones que van ungidos por el poder del Espíritu Santo. Quizás tú me ves a mí, pero yo solo quiero venir a ser el instrumento para que esta oración llegue a ti. Quiero que cierres tus ojitos allí donde estás viendo este video y que juntos estemos orando. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, Dios bendito, Padre amado, en este momento, delante de tu presencia te pedimos perdón, Padre, de pensamiento y de corazón, Padre, y te damos toda la gloria, toda la honra. Yo quiero orar, Padre, por estas personas, por esos jóvenes, por esos adultos, Padre, que están viendo este video, Padre, y quizás andan en unas circunstancias, Señor, en situaciones deplorables, como yo un día anduve, Señor. Quiero orar por ellos, Padre, para que alcances a esas almas, Señor. Tú conoces los corazones de cada uno de ellos y quizás muchos quieren salir de allí, Padre amado. Desean salir de ese mundo de oscuridad, Padre, donde yo un día anduve, Padre. Ponen el querer como el hacer en ellos, Padre, en que tengan la motivación de dejar toda esa vida y que tengan ese aliento, Señor, de llegar hacia los pies de Cristo, Señor. Tu palabra dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hoy oramos, Padre, oramos juntos, Padre amado, para que sea usted, Señor Jesucristo, rompiendo ataduras, rompiendo cadenas, rompiendo yugos, porque sé que la sangre de Cristo tiene poder, Señor. Que sea usted libertando a los cautivos, Padre, en los vicios. Que sea usted libertando a aquellas madres que no pueden dormir porque sus hijos están en las calles, Señor. Que sea usted dándole la sabiduría a aquellos padres, Señor, que quieren corregir a sus hijos, Señor. Bríndales ese amor de Jesucristo a cada familia, Padre amado, Señor. Y que a través de esta oración esos jóvenes, Padre amado, puedan recibir, Señor, de esa sanidad en sus mentes, en sus corazones, Padre amado. Que restaures neuronas que han sido destruidas por las drogas, Señor. Que restaures, Padre amado, Señor, huesos, Padre amado, Señor. Que restaures hígados, Padre amado, que han sido contaminados por el alcohol, Padre Santo, Señor. Y que los órganos sean rejuvenecidos de cada joven que está viendo este video, Señor. Que está viendo esta pantalla, Santísimo Padre amado, Señor. Porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios grande, Espíritu Santo de Dios. Entra y penetra en las mentes y en los corazones, Padre.
en los hogares de esas personas que han sido atacadas por Satanás. Que el Señor los reprenda, Padre amado, Señor. Entra, Padre amado, y es algo sobrenatural en las casas, Señor. En las familias donde hay un joven, donde hay un chico, donde hay una mujer o un hombre, Señor, con ataduras de vicios, Padre amado. Rompe, Espíritu Santo. Rompe, Señor Jesucristo. Rompe, Dios Todopoderoso, toda atadura, toda hechicería, toda palería, Padre amado, toda trampa que Satanás haya puesto. Te lo pedimos, Padre, y declaramos cielos abiertos en esos hogares. Declaramos que la paz de Cristo llegó para quedarse en las mentes y en los corazones de cada familia, Señor. Declaramos luz de bendición, Señor. Luz de Cristo iluminando cada casa, Santísimo Padre amado. Porque creemos y confiamos que así como lo hiciste en mí, lo harás en muchas almas, Padre amado, que están cautivas. Te lo pedimos con la bendición del Padre, del Hijo y la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. Bueno, mi hermano, Dios te bendiga. De verdad ha sido un placer tenerte acá entre nosotros. Que el Señor continúe bendiciendo su vida y pueda Dios a través de usted alcanzar aquellas almas que están perdidas y sedientas de la presencia de Dios. Amén. Y así hemos culminado la transmisión del día de hoy. Esperemos que puedas compartir este testimonio con aquella persona que quizás está luchando con estas cosas que sabemos que solamente el poder de Dios puede obrar en su vida. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.